Milagroso báculo de luz. La revelación divina oculta para los elegidos que renovará la fe en Cristo. En el tercer año de Joaquim, en un desierto árido donde la brisa susurraba secretos de antaño, David se encontraba atrapado entre la espada y la pared. Los ecos de las palabras de Samuel resonaban en su mente, mientras las sombras de la cueva en Sif lo envolvían en una angustia profunda. Era un hombre perseguido, un fugitivo del rey Saúl, cuyo corazón estaba envenenado de celos. Mientras el sudor le corría por la frente y la sombra de la muerte acechaba a su alrededor, lo que era una cueva se convertía en su refugio emocional y espiritual, un santuario en medio del caos. En medio de su desesperación, la oscuridad de la cueva fue interrumpida por una luz sobrenatural. Ante sus ojos, un antiguo báculo, legado de Moisés, brillaba intensamente, resplandeciendo con la promesa de Dios. Este bastón, símbolo de alianza y esperanza, iluminaba las paredes rocosas y con cada chispa de luz, David recordaba las promesas que Dios había hecho a Israel. Esas promesas que sostenían a su pueblo a lo largo de generaciones. La luz danzante en la cueva le hablaba de guías divinas, recordándole el pilar de fuego que nunca abandonó a sus antepasados en medio del desierto, Éxodo 13:21. Mientras contemplaba la luz del báculo, una llamativa claridad llenó su corazón angustiado. Las palabras del pacto de Dios con Abraham resonaban: no dejaría a su descendencia desamparada. Génesis 17:7-8. En este momento de revelación, David se levantó con un nuevo fervor. Decidido a enfrentar su destino, comprendió que Saúl, su perseguidor, era aún un ungido del Señor. El dilema de su corazón era profundo. ¿Debería levantar su mano contra aquel que Dios había elegido? Sin embargo, la luz del báculo susurraba a su alma, y en medio de su lucha interna, la compasión surgió como respuesta. Cuando Saúl entró en la cueva, buscando la vida de David, la tensión fue palpable. La cueva se convirtió en un altar donde se libraba una batalla no solo física, sino moral y espiritual. Mientras David sostenía el báculo radiante, recordó que la misericordia de Dios es más poderosa que el odio del hombre. En lugar de sacar su espada, eligió mostrar gracia. «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor», proclamó, su voz resonando con decisiones que cambiarían el curso de la historia. Este acto de perdón y compasión estableció un hito en la vida de David y en la historia de Israel. La elección de la luz sobre la oscuridad dejaba claro que su reinado no se cimentaría solo en conquistas, sino en el reflejo de la gracia divina incluso en tiempos de dificultad. Sin embargo, a medida que la luz iluminaba su rostro, una inquietud se apoderó de su corazón. ¿Sería este el camino que Dios había trazado para él, o solo el comienzo de una batalla más intensa? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La luz del bastón brillaba intensamente, revelando no solo la providencia divina, sino también el futuro incierto que aguardaba a David. En ese espacio sagrado, rodeado por la gloria y la promesa, el joven rey se dio cuenta de que esta decisión podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de toda una nación. A pesar de ser un simple pastor, David estaba llamado a algo más grande, y el camino estaba lleno de misterios y revelaciones divinas. ¿Cómo responderá David al llamado de Dios en esta nueva etapa de su vida?
La historia apenas comenzaba a desvelar los planes celestiales que se entrelazaban con la vida del futuro rey de Israel. Mientras la luz del báculo aún danzaba en el aire, iluminando los rincones oscuros de la cueva, David comenzó a repasar las decisiones que lo llevaron a este momento crucial. Un torbellino de emociones lo abrumaba. Su corazón palpitaba como una trompeta, llamándolo a defender su vida y al mismo tiempo a mantener su honor. La presencia de Saúl imponía una tensión omnipresente, y el silencio que seguía era espeso como el aire antes de una tormenta. ¿Qué habrá de suceder después?, se preguntaba David. ¿Es acaso este el tiempo de la venganza o de la misericordia? Mientras las preguntas resonaban en su interior, la luz del báculo parecía intensificarse, reflejando una certeza divina. Al mantenerse en silencio, recordó el pacto que Dios había hecho con su pueblo. No me dejaré engañar, mis caminos son mayores que los suyos. Con el corazón en la mano, se despojó de sus deseos personales, entregando su futuro al Señor. Saúl, en ese momento, comenzó a despedirse del odio que había llevado por tanto tiempo. David vio una chispa de humanidad en sus ojos. El rey, abatido, bajó la cabeza en la desesperación de su búsqueda infructuosa. David, sintiendo la compasión brotar de su ser, decidió actuar. Sin un arma en mano, se acercó en silencio y en un susurro icónico que resonaría en las páginas de la historia, se dirigió a Saúl. ¿Por qué persigues a un perro muerto como yo? ¿Qué mal he hecho? El eco de sus palabras reverberó en la cueva, y Saúl, tocado por la gracia inesperada de su enemigo, se detuvo. Fue entonces que David mostró la parte del manto que había cortado como símbolo de su compasión. La luz del báculo iluminaba este acto de caridad, y el rey se sintió abrumado por el remordimiento. «Mi hijo David», exclamó Saúl, «más justo eres tú que yo, porque tú has hecho bien, pero yo he hecho mal». 1 Samuel 24:17. La suavidad de esas palabras cortó la oscuridad que antes lo rodeaba, y en ese momento lo que parecía ser una cacería se transformó en una reconciliación. Sin embargo, mientras David se reclamaba como un hombre de Dios, también ardía en su interior la pregunta: ¿puede rescatarse un corazón manchado por la avaricia y el odio? Esta duda flotaba en el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. A pesar de este giro dramático, David sabía que el peligro no había desaparecido. En su mente aún giraba la preocupación. ¿Podría el perdón erradicar la ira de Saúl o tan solo encender una llama más ardiente de venganza? La luz del báculo titiló, y en su centelleo David sintió que la respuesta se aproximaba. El perdón al ungido de Dios no solo definía su carácter, sino que también revelaba el secreto del corazón divino. La cueva, en toda su majestad, se convirtió en un baluarte de transformación espiritual. David se sumió en un mar de reflexiones, cuando de repente una voz resonó en el silencio. Era un tono profundo, mezcla de autoridad y amor. «Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A través de tus decisiones estableceré un nuevo camino para mi pueblo, donde perdonar y ser perdonado será un signo de mi reino». Mientras estas verdades se asentaban en su corazón, una nueva visión se presentó ante David, como un plano celestial. Pronto, el linaje del rey David reinará en toda la tierra, y de tu linaje uno vendrá que traerá redención eterna. El báculo resplandecía, marcando el terreno al que estaban llamados no solo David y Saúl, sino también generaciones venideras. El camino de David recién comenzaba a dibujarse en el horizonte. Era un camino lleno de decisiones y desafíos que harían eco a lo largo de los siglos. Sin embargo, algo en su corazón le decía que cada elección haría resonar el propósito de Dios en toda su plenitud, revelando la redención que él planeaba. Entonces, la luz del báculo titiló una vez más, como un recordatorio de que lo que parecía incierto a los ojos de los hombres era parte de un gran plan en la mente de Dios.
¿Y si la guerra no ha hecho más que comenzar?, se preguntó David, inquieto por lo que todavía estaba por suceder. En ese instante de asombro y fe, el corazón de David se llenó de esperanza, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que buscarían seguir el camino de la justicia y la misericordia. La cueva, que había sido un refugio de persecución, se transformó en un altar sagrado, donde las luchas internas llegaron a un punto de quiebre. David, aún con las palabras de Saúl resonando en su ser, sintió que esos momentos de duda estaban destinados a ser piezas fundamentales del gran rompecabezas divino. «Oh Señor», clamó en su corazón, «¿cuál es el destino de tu siervo?». Atrapado entre la compasión y el temor, cada paso que doy parece desandar lo que he consolidado en teñido. Soy un hombre quebrantado, pero en tu luz aún busco la verdad. David miró a Saúl, cuyo rostro ahora mostraba una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad. Había renunciado al odio, pero un nuevo dilema se cernía sobre ellos. ¿Hasta dónde podría llegar el arrepentimiento y qué rol jugaría en la soberanía de Dios? Mientras David contemplaba estas preguntas, una sombra se deslizó por la cueva, como presagiando que lo que iba a suceder aún no había sido revelado a sus ojos. Repentinamente, el silencio de la cueva fue interrumpido por un sonido distante, un murmullo en el viento que la brisa trajo consigo. Era un eco ancestral que hablaba de victorias y responsabilidades, un recorrido por la historia de la salvación que había seguido a través de generaciones. «Escucha», dijo David, «el viento trae consigo más que susurros, trae mensajes de los ancestros. El Señor está llamando a su pueblo a levantarse». «¿Qué significa esto?», preguntó Saúl. Su voz temblaba, incapaz de dictar su temor incluso en su redención. «¿Te refieres a la historia que se nos ha contado?». «Sí, y a la historia que aún nos es revelada», respondió David con determinación. «Los ecos del pasado resuenan en este momento, y cada paso que tomamos es parte de un tejido sagrado. Dios nos está uniendo para un propósito mayor». De repente, la luz del báculo comenzó a brillar más intensamente, como una estrella en la noche oscura. Se sintieron temores ancestrales elevarse en el aire, los mismos que habían atormentado a los descendientes de Jacob. La presencia divina fue palpable y con un eco poderoso resonó desde los confines de la cueva. «He aquí, estoy haciendo un nuevo pacto con mi pueblo. No habrá más odio entre dos adversarios, sino la promesa de una nueva unidad». David sintió cómo una oleada de esperanza y temor le atravesaba la piel. El báculo, ahora un símbolo de poder y revelación, le recordaba que su vida estaba entrelazada en un plan mucho más vasto de lo que jamás podría comprender. «Saúl», exclamó David, «en este momento, cuando la oscuridad parece ocupar el espacio, nos está siendo revelado que somos llamados a ser vencedores, no por la espada, sino por la reconciliación. La lucha no es solo contra la carne y la sangre, sino en el ámbito del espíritu». Las palabras de David calaron hondo en Saúl, que ahora luchaba contra su propio destino. «¿Y si mi corazón no puede cambiar?», preguntó, aturdido. «Esa es la pregunta que todos tenemos que enfrentar. ¿Realmente deseamos cambiar?», replicó David, conteniendo la intensidad de su voz, mientras el báculo iluminaba sus rostros con la luz de una nueva revelación. Mientras la luz centelleaba, una sombra de lo que estaba por venir se atisbó en lo profundo de sus corazones. Ambas almas comprendieron que, aunque la batalla pudiera ser larga y dolorosa, había una promesa por encima de todo, un legado que resonaría a lo largo de las generaciones. «Porque llegó el tiempo», susurró la voz divina, «cuando uno de sus descendientes será el restaurador de un pacto eterno, un salvador difuso en medio de un mundo quebrantado». David se sentó, comprendiendo que cada elección que tomara llevaría consigo un peso, y a medida que avanzaba, el destino de su linaje sería un faro para las naciones.
Pero, ¿qué camino seguirá el pueblo de Dios?, pensó, revelando el gran misterio del plan divino que estaba en desarrollo. Una pregunta una vez más quedó flotando, aunque la respuesta aún no había sido revelada. ¿El sacrificio de los elegidos se encontrará con el amor restaurador de Dios y su gloria final? Mientras esta interrogante quedaba en el aire, David y Saúl se adentraron en la oscuridad de la noche con el profundo eco de la luz divina guiándolos, escuchando el llamado de aquel que traza destinos y prepara caminos de reconciliación. Así, las sombras se deslizaron, dejando que el fulgor de la promesa se manifestara de maneras que aún estaban por descubrirse. En el silencio reverberante de la cueva, David y Saúl comenzaron a caminar, cada paso resonando como un tambor de peligro y esperanza. La frescura de la noche abrazaba sus rostros, mientras la luz emitida por el báculo guiaba sus almas confusas. «Debemos discernir este mensaje», dijo David, con un tono que combinaba ansia y reverencia. La voz del Señor ha pronunciado un pacto de unidad, y no podemos permitir que el temor nuble nuestras visiones. Saúl, que aún cargaba con el peso de su pasado, luchaba internamente. ¿Cómo puedo ser un instrumento de paz cuando la historia que me ha forjado está llena de sangre y odio?, cuestionó, cuestionando su propia naturaleza. «Escucha, Saúl», replicó David, deteniéndose frente al resplandor que iluminaba el camino. «El corazón del hombre no es más que un campo donde Dios siembra semillas de fe. Aún lo que ha sido quebrantado puede florecer si se permite a la gracia entrar». Las palabras de David se elevaban como un canto de fe, y en su interior comenzó a formarse una imagen llena de posibilidades. Mientras continuaban su camino, una figura se materializó ante ellos. Era un anciano, su rostro surcado por líneas que contaban historias de años de fidelidad. Poseía una mirada profunda y sabia, y en sus manos llevaba un medallón que reflejaba la luz del báculo como un faro en la noche. «David, hijo de Isaí, te he estado aguardando», exclamó el anciano. «Soy Gad, profetista de Dios. Ven a escuchar lo que el Señor ha de declarar hoy en este tiempo revelador». La resonancia de su voz parecía abrir caminos en la oscuridad. «¿Qué quieres de nosotros, profeta?», preguntó Saúl, incapaz de contener su inquietud y la grandeza del momento. Las preguntas del hombre siempre son las mismas, pero el Señor responde con promesas que van más allá de la comprensión, respondió Gad con fervor. En esta noche se desatará un nuevo amanecer. El futuro de Israel está entrelazado en la unión de sus líderes, quienes serán la roca sobre la que se edifique un reino eterno. David sintió un peso de responsabilidad mientras la voz de Gad le envolvía, como un manto de incertidumbre, pero también de propósito. «Pero, ¿qué debe suceder?», imploró. «¿Cómo puede la unidad surgir de parejas rotas, de traiciones y luchas?» Desde la humanidad aportada por Adán hasta la obra de reconciliación logrado por el León de Judá, cada historia ha sido tejida en el gran tapiz de su voluntad, respondió Gad, inclinando su cabeza. El sacrificio, hijos míos, será el marcado del nuevo pacto. Aquellos que se unen en espíritu y verdad abrirán los portones de los cielos. «Sacrificio», repitió David, entendiendo que la revelación se ahondaba aún más. «¿Te refieres a la entrega de lo que somos, aún en las ausencias, a aquellos que nos han herido?» «Así es», afirmó Gad. «A través de la ofrenda de vuestros corazones a este nuevo pacto revelado, serán testigos del movimiento divino. No venimos a buscar gloria, sino a sembrar esperanza en el suelo de corazones quebrantados». El anciano levantó el medallón hacia el cielo, donde una estrella fulgurante brillaba con una intensidad sin igual. «Un nuevo rey vendrá, máximo en gloria, un descendiente que legitima la nueva voluntad de Dios. Este descendiente restaurará lo que ha sido violado, trayendo luz a un mundo ensombrecido por la violencia».
La luz del medallón parecía danzar en el aire. David y Saúl, a punto de vivir un asombroso giro en su historia, sostuvieron sus corazones, mientras Gad hundía sus ojos en lo profundo de sus almas. Un milagro está por ocurrir en medio de vos, pero estáis llamados a preparar el camino, concluyó el profeta, su voz resonando tan fuerte como un trueno. Los que elijan la reconciliación verán la gloria de Dios fluir sobre ellos y sus generaciones. Mientras Gad se desvanecía, David y Saúl compartieron una mirada. Habían sido convocados a un propósito que trascendía su dolor, un sacrificio que prometía algo grandioso. Él sabía que esta revelación apenas comenzaba a desatar la extensión del plan soberano, un diseño divino que podría cambiar no solo sus vidas, sino el futuro de todo el pueblo de Israel. Con el deseo ardiendo en su pecho, David exclamó: «Ahora entiendo. La espera de toda nuestra nación se refleja en nuestras decisiones. Debemos actuar con valentía y fe, no por nuestra fuerza, sino por aquel que viene detrás de nosotros». A medida que emprendieron el camino, la sombra de lo desconocido los rodeaba, pero un nuevo destello de esperanza iluminó sus corazones, revelando que el plan de Dios, aunque misterioso, estaba en movimiento. La pregunta permanecía, latente y vibrante. ¿Aceptarían la ofrenda del sacrificio y caminarían en unidad hacia el nuevo pacto que aguarda su cumplimiento? Mientras la cueva se sumía en el silencio, David y Saúl continuaron su marcha. La noche se tornaba más densa, y el viento susurraba secretos que parecían arrastrar sus corazones hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, las palabras de Gad resonaban en sus mentes, como un eco divino que los llamaba a profundizar en su fe. ¿Y si el sacrificio que se requiere no es solo una entrega física?, preguntó David con una voz temblorosa, sintiendo el peso del futuro que se avecinaba. Tal vez se trata de entregarnos completamente a esta nueva unión, dejando atrás nuestras viejas ataduras. Pero, ¿qué significa eso para mí?, reflexionó Saúl mientras caminaban. ¿Cómo puedo presentarme ante el pueblo, ante mi propio corazón, como un rey limpio y lleno de fe? Mis días han sido oscuros, llenos de decisiones erradas. Tal vez se trata de reconocer el pecado y luego abrazar la gracia, respondió David con una certeza renovada. Como una luz en la oscuridad, el perdón puede guiarnos hacia el camino de la reconciliación. Es allí donde hallaremos la unidad que el profeta ha mencionado. Ambos hombres, envueltos en un diálogo introspectivo, se encontraron ante un arroyo que fluía con agua fresca y cristalina. Al detenerse, David se arrodilló y llenó sus manos con el líquido transparente. Este agua es pura, Saúl, un símbolo de la vida que se renueva. Necesitamos permitir que la pureza de Dios limpie nuestros corazones y mentes. «¿Y si es demasiado tarde para mí?», dijo Saúl, con su mirada fija en el agua que caía suavemente. «¿Cómo puedo ser restaurado cuando he sido el causante de tanto sufrimiento?» «Escucha, Saúl», instó David, levantando la mirada hacia su amigo. «El Señor nunca rechaza un corazón contrito. Si te presentas con humildad, tendrás el poder de transformar la historia. Tal como Dios lo hizo con los que lo precedieron, así también nos tocará a nosotros abrazar su promesa de salvación». Mientras contemplaban el agua, una cálida luz comenzó a surgir sobre el arroyo, iluminando el camino que se extendía delante de ellos. Era como si los cielos abrieran una ventana de revelación, recordando las palabras del profeta. El peso del compromiso que se les habría confiado se volvió cada vez más palpable. Cada paso que damos, cada decisión que tomemos para unirnos será un acto de fe, David expresó con fervor en su voz. El camino será difícil, pero si lo caminamos juntos, el destino será glorioso. De repente, un temblor sacudió la cueva, y ambos hombres sintieron la poderosa presencia de Dios envolviéndolos.
Se volvió claro que su camino no era el de la mera supervivencia, sino un llamado a la grandeza a través del sacrificio y la unidad. Gad mencionó una estrella, un nuevo rey, reflexionó Saúl, asombrado por la vida que parecía eclosionar en su interior. ¿Acaso hay un futuro que espera ser revelado a través de nosotros? Sí, respondió David, su voz firme pero llena de temor reverente. Quizás el sacrificio que buscamos es el de nosotros mismos, para que en nuestra debilidad la fuerza de Dios se manifieste, nuestros corazones unidos trayendo un nuevo amanecer. Mientras sus miradas se encontraban, sobre ellos brillaba la estrella que Gad había mencionado, resplandeciendo como un faro en el horizonte. La brisa nocturna se tornó en un susurro, revelando que su viaje apenas comenzaba y que un milagro estaba por manifestarse. De pronto, un rayo de luz descendió, tocando el medallón que Gad había levantado. «Un nuevo pacto está por establecerse», resonó un eco en la cueva, asombrando a ambos. Sin embargo, mientras se llenaban de vigor y esperanza, una última pregunta quedó flotante en el aire. ¿Cómo permitirá Dios que nuestras manos, desgastadas por la lucha, edifiquen un reino tan magnánimo? Con este dilema brillando en sus corazones, sabían que su viaje hacia la unidad y el sacrificio llevaría mucho más que un simple acto de fe. Era un llamado a cumplir el plan soberano de Dios, un plan que aún permanecía oculto ante sus ojos, lleno de promesas inefables y potencial divino. En la quietud tensa de la cueva, donde el eco aún reverberaba del mensaje del medallón, David y Saúl sintieron que el tiempo se detenía. La luz que había descendido iluminaba su ser, palpándose en la atmósfera densa como una nube cargada de expectativa. «¿Qué significa esto realmente, David?», cuestionó Saúl, con un leve temblor en su voz. «¿Qué nuevo pacto se está formando y qué exigencias trae consigo?». David, aún con las manos temblorosas y la mirada fija en la luz, reflexionó. «Quizás, amigo mío, no se trata solo de nosotros. Este pacto podría abarcar a todo Israel, una promesa de liberación y unidad en el Señor, trayendo el perdón a los corazones afligidos de nuestro pueblo». La mención de Israel resonó en los corazones de ambos hombres. Mientras hablaban, el viento comenzó a soplar con más fuerza, llevando consigo un murmullo que parecía ser la voz de los ancestros, recordándoles las promesas hechas a Jacob y a Moisés. Así como el Señor hizo temblar el monte Sinaí, también ahora podemos ser parte de un gran movimiento, continuó David con fervor. Si aceptamos este nuevo llamado, seremos instrumentos en su mano poderosa. Pero la sombra de la duda nublaba la mente de Saúl. «Yo he sido rey y he fallado. Mi corazón ha estado enredado en desobediencia y egoísmo. ¿Qué posibilidad hay de que Dios me trate como un hijo fiel nuevamente?». Recuerda, Saúl, que también David, el hombre conforme al corazón de Dios, erró durante su vida, replicó David con suavidad. El arrepentimiento es la puerta que se abre a la gracia. Como dice el Salmo 51, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro». Si nos volvemos al Señor con sinceridad, Él puede hacer algo nuevo con nosotros. Mientras sus corazones se buscaban en la oscuridad, la estrella resplandecía como si guardara un mensaje divino. De repente, la luz se intensificó y una figura apareció ante ellos, emergiendo de la luminosidad. Era un ser celestial, con una mirada que transmitía tanto temor como esperanza. La voz de este mensajero resonó, clara y firme. «David, Saúl, el plan soberano del Señor se acerca. No es solo un pacto para revivir el reino, sino un camino hacia la redención. Se necesita valentía y entrega, dejad atrás todo temor. El sacrificio es el camino hacia una nueva gloria». «¿Y cómo haremos esto?», preguntó Saúl, sintiendo la profundidad de su propio ser, mientras el poder de la revelación lo envolvía. «Las manos de ustedes, aunque heridas, son las herramientas del Altísimo para edificar. Cada sacrificio, cada lágrima, cada triunfo resonará en el cielo como notas de adoración.
y de su unión saldrá un nuevo rey, ungido, a través del cual se revelarán maravillas, explicó la figura, mientras la luz rodeaba a David y Saúl como un manto divino. Ambos hombres se sintieron traspasados por la grandeza de la verdad. Pero, ¿quién será este rey?, preguntó David, mientras una llama de expectativa ardía dentro de su corazón. Deténganse y escuchen el susurro de la historia. El que ha de venir no solo reinará en Israel, sino que será el Salvador del mundo. A través de las generaciones, el nombre de este rey será la luz para las naciones, reveló el mensajero mientras la luz comenzó a desvanecerse lentamente. Con estas palabras marcadas en sus corazones, Saúl y David sabían que su viaje apenas comenzaba. La revelación del plan divino ocupaba un lugar esencial en el vasto entramado del tiempo, prometiendo un futuro que aún debía ser abrazado profundamente por sus corazones heridos. Y así, mientras se desvanecía la luz, una pregunta asombrosamente poderosa resonó en sus almas. ¿Está realmente Israel listo para someterse a la voluntad de Dios, para permitir que un nuevo legado de gracia y redención florezca entre su pueblo? La búsqueda de respuestas había comenzado, y el camino hacia la revelación del rey estaba más cerca de lo que podían imaginar. En la penumbra de la cueva, David y Saúl permanecieron en silencio, las palabras del mensajero aún resonando en sus corazones. La atmósfera estaba cargada de un nuevo sentido de propósito y a la vez de incertidumbre. David, sintiendo el peso de la responsabilidad que se avecinaba, rompió el silencio. Saúl, debemos volver a nuestro pueblo y prepararlos para lo que viene. La voz del Altísimo ha hablado y no podemos ignorar su llamado, afirmó David con firmeza. Saúl, mirando al suelo, reflexionó sobre su vida. Pero, ¿cómo convenceré a la gente? Han visto mis fracasos, mis decisiones equivocadas. Mi reinado ha estado marcado por el temor y la ira. ¿Qué valdré yo para ellos ahora? David se acercó, colocando su mano sobre el hombro de Saúl. No se trata de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Así como el Señor usó a Moisés, a pesar de sus dudas, también puede usar nuestra imperfección para exhibir su gloria. El viento tenía un tono distinto, reverberando palabras de un antiguo canto que susurraba en su interior. Recuerdos de la historia de Israel danzaban en sus mentes, de la liberación de Egipto y la travesía por el desierto. El poder de Dios se manifiesta en los débiles, recordó David, y en nuestra debilidad su fortaleza brilla con más intensidad. Con el corazón renovado, ambos hombres comenzaron su camino de regreso hacia el campamento de los israelitas, sus pasos resonando como un tambor de guerra, marcando el inicio de un nuevo desafío. Mientras atravesaban el paisaje desolado, los ecos del antiguo pacto surgieron en sus conversaciones. «Piensa en la promesa hecha a Abraham», dijo David. «Un día, todas las naciones del mundo serán bendecidas a través de su descendencia». Lo que hemos escuchado hoy podría ser el principio de la realización de esa profecía. Pero a medida que avanzaban, un peso creciente de ansiedad se cernía sobre Saúl. ¿Y si la gente no escucha? ¿Y si rechazan el mensaje y nos persiguen? Sin embargo, David, con un ardor en su corazón, respondía: «No somos responsables de cómo responden. Solo debemos ser fieles en proclamar lo que hemos recibido. Si somos instrumentos de paz en su mano, el resto lo hará el Señor». Las palabras de David resonaron en su ser mientras sus corazones ardían con el mismo fuego de la revelación divina. Cuando finalmente llegaron al campamento, la atmósfera era tensa, llena de murmullos y descontento. Los hombres estaban desorientados por los catastróficos eventos recientes y por la persecución constante de Saúl. David levantó la voz llamando a los guerreros israelitas alrededor de la fogata. «Hermanos, escuchadme. Hoy hemos encontrado una luz en la oscuridad, una esperanza en medio de la desolación. El Señor ha hablado y nos ha prometido un nuevo pacto, una oportunidad de redención que trasciende nuestras fallas pasadas.
A medida que compartía la visión y el mensajero celestial, los murmullos se extinguieron y el campamento se sumió en un reverente silencio. Muchos comenzaron a reconocer la voz de Dios, percibiendo la posibilidad de una gran transformación entre ellos. Pero una sombra de inquietud aún se instalaba entre los hombres, preguntas que retumbaban en sus corazones. ¿Quién será este nuevo rey y cuándo aparecerá? Se preguntaban entre murmullos, buscando respuestas en un futuro incierto. De repente, en el aire estacionado de la noche, un rayo de luz brilló de nuevo. La figura del mensajero resplandeció como un faro en la oscuridad, invitando a todos a escuchar. El tiempo del cumplimiento está más cerca de lo que podéis imaginar. Preparad los corazones, porque en medio de vosotros se levantará un nuevo rey. ¿Estáis listos para recibirlo? Una nueva historia comienza en Israel, y cada uno de vosotros es parte de ella. Manteneos en oración y unidad, porque el decreto del Señor se acercará como un torrente de agua viva. Las palabras reverberaron en el corazón de aquellos hombres, llenándolos de expectativa. La promesa del nuevo rey se dibujaba en el horizonte, y el eco de la revelación iba más allá del presente. Así, mientras la noche envolvía el campamento, una pregunta penetró sus almas. ¿Estamos dispuestos a seguir el camino del sacrificio que nos lleva a la gloria prometida? La historia de Israel estaba por reescribirse, y ellos eran los elegidos para participar en el gran plan soberano de Dios. Mientras las brasas de la fogata danzaban con el viento, David miraba a su alrededor a sus compatriotas. Sus rostros, desgastados por la tensión y el miedo, comenzaban a transformarse, abrazando una luz de esperanza que desafiaba sus temores. Las palabras del mensajero todavía flotaban en el aire. ¿Estáis listos para recibirlo? Esa pregunta se convirtió en un eco en el corazón de David, luego envolviéndose en la mente de cada hombre presente. «Hermanos», exclamó David con fervor, levantando sus brazos hacia el cielo estrellado. «El Dios de nuestros padres no nos ha abandonado. Él nos ha hablado en nuestra angustia y ha prometido redención. El nuevo rey viene, pero él no solo será un rey, será la respuesta a nuestras oraciones, el cumplimiento de nuestras esperanzas y el portador de nuestra salvación». Algunas lágrimas comenzaron a brotar entre los hombres, y una llama de pasión se encendió en sus corazones. Uno de los guerreros más viejos, llamado Eliab, se puso de pie. El temblor de su voz no impidió la firmeza de su declaración. ¿Cómo podremos seguir a un rey que no conocemos? ¿Acaso nos llevará a la batalla contra nuestros enemigos o simplemente seremos más vulnerables ante ellos? Las dudas nacidas del temor se producían rápidamente, pero el espíritu de David crecía cada vez más. Eliab, el reino que se nos ofrece, no es solo una protección contra nuestras adversidades, sino un llamado de fe. ¿No recuerdas cómo el Señor nos salvó antaño en la batalla contra los filisteos? Él es la torre fuerte en tiempos de necesidad. Este nuevo rey será un derivado de la promesa hecha a David, un nuevo pacto que nos unirá y no nos dividirá. Un silencio reverente se apoderó del grupo, mientras sus corazones buscaban las huellas divinas. La noche pareció volverse más brillante ante la convicción renovada y la fe encendida en sus almas. En ese momento, otro joven guerrero se levantó, temblando de emoción. ¿Qué debemos hacer, David? Si el nuevo rey se aproxima, ¿cómo podemos ser dignos de recibirlo? ¿Cómo podemos demostrar que estamos listos? «Dedícate a la oración y al arrepentimiento», respondió David con sinceridad. «Elevemos nuestros corazones a Dios y preparemos nuestras vidas como una ofrenda de sacrificio. Aquellos que son humildes y sinceros en su búsqueda serán hallados». Este es el tiempo para la unidad.
para borrar las enemistades y levantarnos en un solo cuerpo, en una sola fe. Mientras David instaba a su pueblo a buscar la presencia del Señor, un murmullo comenzó a surgir en el campamento. Los hombres, impulsados por el fuego de su fe, se unieron en la búsqueda del Altísimo, evocando sus promesas con humildes súplicas. Las oraciones se levantaron como incienso, llenando el aire con un sentido palpable de esperanza. Y en medio de esa búsqueda ferviente, un nuevo susurro se escuchó, esta vez proveniente de las entrañas de la tierra. El nuevo rey se acerca, y la señal será un medio de prueba que descubrirá los verdaderos corazones de este pueblo. Aquellos que se aferren a la promesa prosperarán. Este mensaje místico robusteció la fe de los hombres y su deseo de prepararse. David, sintiendo esa poderosa revelación, supo que era momento de regresar al altar de la comunidad y recordar la antigua promesa. En el silencio que siguió, un resplandor llenó el campamento, proyectando sombras alargadas que danzaban como si el mismo cielo participara de la celebración. Así, mientras la luz de la mañana comenzaba a vislumbrarse en el horizonte, una nueva pregunta surgió en los corazones de la multitud. ¿Qué más revelará Dios antes de que el nuevo rey se haga presente? La expectativa crecía, dejando una sensación de anticipación palpable. La trama de la historia estaba a punto de volver a girar, y David se dio cuenta de que la soberanía de Dios era más profunda de lo que comprendían. Los ojos de la fe estaban abriendo caminos que ni siquiera habían imaginado. Mientras el amanecer pintaba el cielo de un dorado tenue, David se dirigió al altar, el lugar donde las promesas de Dios eran recordadas y reafirmadas. Su corazón latía con fuerza, no solo por la inminente llegada del nuevo rey, sino por la profunda conexión que sentía con su pueblo y con el Altísimo. La atmósfera estaba impregnada de expectativa y reverencia, como si la misma tierra contuviera la respiración en espera de un milagro. Los hombres se reunieron en torno a él, sintiendo la urgencia de la oración. A medida que David comenzaba a elevar su voz en clamor, la multitud se unía a él, sus voces se entrelazaban como un solo cuerpo, un solo espíritu. Señor, Dios de nuestros padres, escucha nuestra súplica. Juntemos nuestros corazones en unidad y prepara nuestras almas. Queremos estar listos para recibirte, oh Rey prometido. Las palabras de David resonaron en los corazones de los presentes. Mientras oraban, una nube oscura se formó en el horizonte, un fenómeno que causó que muchos miraran hacia arriba con inquietud. El cielo, que parecía limpio y apacible, comenzaba a torcerse, como un reflejo del tumulto interno que algunos aún cargaban. «Esto no es un presagio de maldad», dijo David, tratando de calmar los corazones temerosos. «El Señor ahora se manifiesta en formas inesperadas. Recuerda que su gloria se revela en la tempestad y en la calma. Estad firmes». Pero a medida que la nube se acercaba, un rayo rasgó el cielo, iluminando el campamento de una manera sin precedentes. En ese instante, un resplandor emergió del centro de la nube, un rayo de luz que descendía hacia la tierra, directo hacia el altar donde David se encontraba. «Hermanos, mirad», gritó uno de los guerreros, señalando hacia el espectáculo celestial que se desplegaba ante ellos. La luz parecía tener vida propia. Todos se quedaron paralizados, la fe y la asombro combatiendo en sus corazones. A medida que la luz se intensificaba, un eco resonó entre las ramas de los árboles. «El que ha de venir os mostrará el camino, y os separará entre los que son suyos y los que se desvían de su senda». El mensaje estremeció a los presentes, empujándolos a una comprensión más profunda de su misión. David, sintiendo la presencia evidente del Espíritu, cayó de rodillas, su rostro tocando el suelo. «Oh Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué debemos hacer ante esta manifestación de tu gloria?»
La voz resonante de Dios continuó, esta vez más clara y aún más poderosa. Los corazones de este pueblo son probados. Aquellos que respondan con temor y reverencia serán fortalecidos. Preparad la senda para el nuevo rey. En su luz hallaréis salvación y esperanza. La atmósfera se volvió electrizante, como si cada fibra del ser de David y de sus hombres se estuviera alineando con el propósito divino. La luz finalmente comenzó a disiparse, dejando un aura de sanidad y claridad. David se levantó, sus ojos llenos de determinación. «Hermanos», dijo con voz clara, «hemos recibido la señal divina. No solo el nuevo rey viene, sino un tiempo de prueba y renovación. ¿Estáis listos para afrontar lo que se avecina? Pues el camino puede ser difícil. Es tiempo de buscar purificación en nuestra fe, de despojarnos de lo que nos aleja de la verdad». Mientras la congregación respondía con un unísono «Amén», una conmoción rasgó el aire. Desde el extremo del campamento, una figura oscura apareció en la distancia. Un hombre montado en un corcel negro, cuya llegada parecía estar marcada por la sombra misma del destino. «¿Quién es ese?», se preguntaron unos a otros, la inquietud volviendo a llenar los corazones de los hombres. Sintiéndose invadido por una mezcla de temor y curiosidad, David recordó las palabras de la revelación. Los verdaderos corazones serán descubiertos. Así, se plantearon nuevas preguntas en medio del pueblo. ¿Qué revelaciones nos traerá este extraño? ¿Y cómo cumplirá el plan soberano de Dios en estos acontecimientos venideros? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y David supo en lo profundo de su ser que cada paso que tomase a partir de entonces estaría guiado por la eterna promesa que nunca falla. La figura montada en el corcel negro avanzaba con una certeza inquietante, como un presagio del destino que aguardaba a Israel. David, su corazón agitado, se sintió atraído por la presencia de este extraño, consciente de que una nueva etapa de sus vidas estaba a punto de comenzar. La multitud, prisionera de un silencio expectante, observaba cómo el extraño se acercaba, su figura recubierta por un aura de misterio. A medida que se acercaba, el hombre desmontó con gracia y con un gesto majestuoso desenfundó una carta sellada, su rostro oculto tras la penumbra. «Soy mensajero del reino», proclamó, su voz resonando con potente autoridad. «He sido enviado para advertiros y prepararos para lo que vendrá. La gloria y la ruina, el poder y la ruina se os presentan». David sintió una mezcla de incertidumbre y fe. «¿Quién eres y qué mensaje traes del Señor?», preguntó, levantando la mirada hacia el extraño. El mensajero avanzó, deshaciendo el sello con un gesto firme, mientras en el aire flotaban susurros de lo desconocido. «Soy un enviado de Yahvé, el Dios de Israel. Él ha observado las luchas de su pueblo y ha decidido enviar un nuevo liderazgo que no solo será rey sobre vosotros, sino un salvador para las naciones. Este mensaje es un desafío que demandará sacrificios y una renovada fidelidad». David sintió una mezcla de incertidumbre y fe. «¿Quién eres y qué mensaje traes del Señor?», preguntó, levantando la mirada hacia el extraño. El mensajero avanzó, deshaciendo el sello con un gesto firme, mientras en el aire flotaban susurros de lo desconocido. «Soy un enviado de Yahvé, el Dios de Israel. Él ha observado las luchas de su pueblo y ha decidido enviar un nuevo liderazgo que no solo será rey sobre vosotros, sino un salvador para las naciones. Este mensaje es un desafío que demandará sacrificios y una renovada fidelidad». Las palabras del mensajero eran como flechas que atravesaban la oscuridad. Cada oído presente absorbía la verdad que se desplegaba ante ellos. La luz que esperáis no solo brillará en el corazón de Israel, sino que iluminará el camino para todos los que tienen sed de justicia.
Saúl, aunque temeroso, sintió revivir en él una chispa de esperanza. ¿Cómo podemos estar preparados para lo que se avecina?, preguntó, su voz temblorosa, pero llena de un anhelo genuino. Es crucial que cada uno examine su corazón. Debéis entregar el miedo, la desconfianza y los resentimientos. Deben unirse en un espíritu de oración, implorando por la guía de Dios. El nuevo rey será conocido por su sabiduría, pero es un camino que demandará del sacrificio de cada uno de vosotros. Advirtió el mensajero, su mirada penetrante escudriñando a cada hombre presente. Las palabras resonaron en el corazón de David, quien comprendía que el sacrificio no solo era físico, sino espiritual. ¿Cómo podremos alcanzar la unidad?, cuestionó, sintiendo la urgencia en la voz del mensajero. Un corazón contrito y humilde es lo que Dios desea. En la debilidad hallarán su fortaleza. El camino del nuevo rey comienza con la fe recíproca en el corazón del pueblo. Este pacto será un faro que disipará la oscuridad, donde la reconciliación florecerá. Respondió el mensajero, mientras la luz comenzaba a acariciar sus rasgos. El mensajero continuó: un nuevo ungido se levantará de entre vosotros, y aunque muchos todavía dudan, los que se aferren a la esperanza verán el cumplimiento de las promesas. Su nombre será conocido por todas las generaciones, y su legado marcará la historia. No será un rey que busque lo elevado, sino uno que se someterá a la voluntad de Dios. Mientras escuchaban, los murmullos de la multitud crecieron hasta convertirse en un clamor. Había una chispa de renovación en la atmósfera. David la sentía vibrar. ¿Qué pasos debemos dar ahora para prepararnos?, insistió, conduciendo a sus hombres hacia una visión de unidad y propósito. Primero, debéis someteros a la corrección y restauración. Arrepentíos de vuestros errores, y el Señor transformará vuestra desolación en redención. Entonces, las manos de Dios trabajarán en las de ustedes, el mensajero explicó, su voz cargada de autoridad. David, sintiéndose impulsado por el deseo de actuar, se volvió hacia su pueblo. Hermanos, escuchad, la revelación del mensajero nos ha traído una luz de esperanza, un llamado al arrepentimiento y la unidad. Es momento de prepararnos para lo que vendrá. Busquemos al Señor juntos. La comunidad se unió en oración, formando un círculo alrededor del mensajero, quien continuaba intercediendo ante el Altísimo. Todo el campamento se sumió en una atmósfera de intenso clamor, donde las súplicas de sus corazones ascendían al cielo, cargadas de fervor y necesidad. Un repentino destello de luz surgió entre ellos, toda la tierra pareció vibrar con sus llamados, y en medio del fervor, un eco profundo resonó, trayendo consigo un mensaje aún más potente. Preparad el camino, el rey llega pronto, pero antes debéis demostrar que vuestras almas están listas para introducir su reino. Una prueba se aproxima, y en la sinceridad de vuestras intenciones buscaréis el entendimiento de un nuevo pacto. La luz se desvaneció y dejó un deseo palpable en el aire. David sabía que este camino no sería fácil. Estaba empezando a vislumbrar la magnitud del sacrificio que se les exigía. Una nueva pregunta comenzó a florecer en el corazón de cada hombre presente. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a dejar atrás nuestras viejas costumbres para abrazar lo nuevo que Dios está revelando? Así, la noche se llenó de una expectativa intensa. La historia de Israel estaba a punto de escribir un nuevo capítulo, y la mirada de Dios se posaba con amor sobre la lucha de su pueblo. Mientras la brisa nocturna traía consigo la frescura del nuevo amanecer, la voz del pueblo se unió, creando una sinfonía de fe y anhelo, un canto de unidad que resonaría en todo el reino. En ese clamor, la obra soberana de Dios seguía adelante, revelando el camino a su gente, llevando sus corazones hacia la redención que aún quedaba por venir.